Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre la pared abdominal. La semana pasada habíamos hablado acerca del hueso coxal, ¿verdad? Y habíamos hablado también, de hecho, de los músculos abdominales, los músculos posteriores de la pared abdominal. Hoy vamos a hablar de los músculos anteriores y algunas estructuras importantes que debemos aprender allí. Entonces, como estaba comentando, ¿verdad? La semana pasada hablamos de el hueso coxal y estas estructuras, estos músculos que están aquí, sobre todo este que es el psoas ilíaco, este que es el cuadrado crural. Estos ya son intrínsecos de la columna y no los voy a tocar. Hoy vamos a hablar acerca de los músculos anterolaterales del abdomen, ¿verdad? Y el día de mañana vamos a hablar acerca de peritoneo, de cómo se forma esta capa, cómo es el comportamiento de esta capa a través de los órganos. Bueno, como sabemos, este es el hueso coxal. Sin embargo, desde un punto de vista en que a lo mejor no lo han visto, ¿verdad? Pero esto es como si ustedes tienen acostado el paciente, ¿verdad? O la persona o el cadáver que están estudiando. Están acostados y ustedes están en el muslo, prácticamente en el muslo, y desde allí miran hacia el hueso coxal. Más o menos así se ve, es decir, que es una vista casi inferior, casi. Desde aquí vemos esta estructura, ¿verdad? Sobre todo esta que está aquí, que es un ligamento. Es lo que llamamos el ligamento inguinal o ligamento de Pauwels. Hay libros que lo llaman cintilla iliopúbica. Y él, ¿verdad? Este ligamento inguinal lo vamos a llamar así. Unido con lo que es el borde anterior del hueso coxal. ¿Se acuerdan que el borde anterior iba desde la espina ilíaca antero superior hasta el pubis, que son las inserciones de este ligamento? Este borde con el ligamento inguinal van a formar un agujero que se le llama agujero crural o arco crural. El arco crural no lo vamos a tocar el día de hoy, queda para la semana que viene, pero es importante sí que sepan ya hoy lo que es el ligamento inguinal. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que hay tres estructuras que se insertan en la espina ilíaca anterosuperior? Ya vimos una que era el músculo tensor de la fascia lata, el segundo es el ligamento inguinal y el tercero es un músculo que vamos a ver la semana que viene, que está en el muslo, que es el sartorio. Oye, se lo hubiera preguntado a ustedes a ver si les daba un puntico, chicos. A ver cuál era la tercera. Ajá. Bueno, entonces vamos a ver todos los músculos de la pared anterolateral. Son 5. Hay uno que es inconstante. Vamos a ver entonces el recto anterior, el que les gusta a los que van para el gimnasio. A ver si lo sacan, ¿verdad? A ver si se le ven los chocolaticos. Pero yo no me preocupo porque yo lo tengo. Lo que pasa es que no se ven. Pasa que tienen arriba una capa de chocolate blanco, pues. Bueno, aquí están. Entonces, fíjense, es este músculo aquí que se acuerdan en cuello que veíamos un músculo que se llama digástrico, porque tenía dos vientres musculares. Este músculo tiene varios vientres musculares. Fíjense que se inserta desde aquí de los arcos costales y la apófisis sifoides, ¿verdad? Y tiene un vientre muscular y se detiene. Y entonces esto es tejido aponeurótico. Luego continúa otra vez músculo y otra vez tejido aponeurótico. Músculo, tejido aponeurótico. Esto lo hace llamar poligástrico porque tiene varios vientres musculares.
hasta que se inserta en el cuerpo y la sínfisis del pubis. Aquí lo vamos a ver en un videito. Ajá. Ahí están, ¿eh? Ahí están los músculos. La función de él es la flexión del tronco. O si fijas el tronco, puede flexionar la pelvis sobre el tronco. Vamos a verlo otra vez. La primera parte, fíjense cómo se inserta desde los cartílagos 5 y 7 y la apófisis sifoide hasta el pubis. Okay. Estas inserciones aquí son del libro, son del Prometheus, creo que se llama, Prometheus, sí. Y entonces te dice, porque te hace visualizar mejor las inserciones, y entonces eso te ayuda un poquito más. Ajá. ¿Qué sucede? Una de las cosas que me entusiasmaban de esta clase es que cuando yo la primera vez que vi la clase en Morfo 2, yo no entendí nada. O sea, yo creo que nada más entendí lo de los músculos, pero cuando el profesor se empezó a meter aquí, compadre, en este poco de ligamentos que hay aquí, ahí me perdí. Y bueno, gracias a estas clases me he puesto a investigar todos estos ligamentos. Y bueno, ya los he ido entendiendo poco a poco. Hay algunos ligamentos que cuesta encontrarlos en los libros. Pero en alguno lo menciona, alguno lo nombra. Entonces, bueno. Y bueno, no. De hecho, entonces cuando ya avancé a Morfo 3, el profesor cuando iba a dar testículo, volvió a dar las paredes del conducto inguinal y ahí fue que yo las entendí, me las aprendí. Y bueno, así lo tuve. De hecho, todavía, aún ya dando clase en Morfo 3, me di cuenta que tenía algunas fallitas, me las acomodé y todavía, o sea, con los ligamentos no me había metido hasta ahora, que de verdad que es la primera vez que voy a hablar de todos estos ligamentos que hay aquí. El recto anterior, que es este que está aquí, este recto anterior, este es otro músculo que se llama piramidal, que es el que les dije que es inconstante. Entonces el recto anterior viene y él se inserta en la sínfisis del pubis. Sin embargo, él se inserta a través de dos pilares, es decir, un pilar interno y un pilar externo, un pilar interno y uno externo. Como decirles, como dos bracitos, pues, de ligamento donde él se inserta en la sínfisis del pubis. El pilar externo tiene un ligamento, tiene una expansión. Una expansión refleja que se va y se inserta hacia afuera, ya prácticamente vamos a decir en la rama, ¿se acuerdan? En la rama iliopúbica, ¿verdad? Y se inserta allí, que es esta que está aquí. Esto que ven aquí. Es decir, el pilar viene por aquí por detrás, que no está dibujado aquí, pero tiene una expansión que es esta, el número 5 en este dibujo, que se llama ligamento de Henle. Entonces el ligamento de Henle es una expansión del pilar externo del recto anterior. Todas estas estructuras que les voy a estar nombrando son importantes para entender mejor lo que es el conducto inguinal. El piramidal, y es por ello que en la cadera existe un piramidal de la pelvis, y ya últimamente no se le llama así, sino que se le llama piriforme para diferenciarlo de este. Este músculo bastante pequeñito, lo vemos aquí, ¿eh? Por eso es que es inconstante. Es aquí, igual aquí como número 2 se inserta desde la línea alba hasta el cuerpo y el ligamento púbico anterior. El ligamento púbico anterior es un ligamento que va por delante del pubis, es decir, en la sínfisis del pubis.
que es de los estabilizadores de esta articulación. Entonces, y su única función es tensar la línea media, así que por eso algunas personas no lo tienen, no es tan importante. Entonces, esos dos músculos los tenemos a nivel anterior, ¿verdad? El recto anterior y el piramidal. Entonces ahora vamos con los anterolaterales, sobre todo con los laterales, que se le llaman más que todo los oblicuos. Sin embargo, hay un músculo que es transverso. Entonces son 3 capas de músculo y las vamos a ver el día de hoy de profundo a superficial. Entonces, cuando vamos de profundo a superficial, ¿verdad? De hecho, primero tenemos, antes que todo, o sea, vamos a decir que supongamos que tenemos el abdomen abierto y lo vamos a ir cerrando. Nos vamos a empezar a cerrar, ¿verdad? Vamos a cerrar esto aquí, que es el peritoneo parietal. Peritoneo parietal es la última capa que uno se encuentra de superficial a profundo. Entonces uno cierra peritoneo parietal, que es como una telita, siempre les digo que es como una telita, como si fuera papel contact, que ella va pegada en toda la pared por dentro, la pared abdominal, igual como la pleura en la pared torácica. Encima de ella va una telita, pero que es un poco más fuerte, mucho más fuerte, llamada fascia transversalis, que es la fascia del músculo transverso, ¿verdad? Vuelvo y le repito, estamos yendo de profundo a superficial. Luego vamos a empezar a colocar los músculos. Estos músculos, ¿verdad? El primero que nos estamos encontrando es el transverso. Y es sencillamente se llama así por la dirección de sus fibras. Entonces, lo que cuesta un poquito con ellos es aprenderse las inserciones, ¿verdad? Las inserciones. Entonces, él, vamos a decir, va desde atrás hacia adelante. Como lo vamos a describir, va de atrás hacia adelante. Entonces, él se inserta, ¿verdad? En el tercio externo del ligamento inguinal. Tercio externo del ligamento inguinal, vamos a decir aquí, desde el tercio externo del ligamento inguinal, desde la cresta ilíaca, otras fibras se insertan desde la cresta ilíaca, otras fibras se insertan desde las apófisis transversas lumbares y otras fibras se insertan desde la sexta a la 12ª costilla. Tercio externo del ligamento inguinal, cresta ilíaca, apófisis transversa de las apófisis lumbares y desde la sexta a la 12ª costilla. Todas estas fibras se dirigen hacia, bien, por lo menos estas que están aquí en el tercio externo del ligamento inguinal, se insertan en el tubérculo del pubis y las demás en toda la línea alba. Es decir, porque ellas se van a entrecruzar con las del otro lado. Entonces, igual aquí lo vemos. Tercio externo, cresta ilíaca y desde más atrás. Aquí igual vemos en este videito. Aquí está. El primero que apareció ahí es el cuadrado lumbar que vimos la semana pasada. Entonces, más superficial a él, ¿verdad? Ahí está, el transverso. Miren cómo sale aquí. Y se dirige hacia adelante. Ponemos otra vez. Y él ayuda a aumentar la presión intraabdominal, sobre todo cuando estamos respirando. Luego, ¿verdad? Un poco más superficial tenemos el oblicuo interno. El oblicuo interno es un músculo que la mayoría de las fibras, van de atrás hacia adelante, ¿verdad? Y de abajo hacia arriba. De atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba.
como van más que todo en esta dirección. Entonces se va a insertar, ¿verdad? Aquí lo tenemos desde el tercio externo igual del ligamento inguinal, del tercio externo del ligamento inguinal, desde la cresta ilíaca y desde la fascia toracolumbar. La fascia toracolumbar, que es la fascia que desde donde se insertan, desde donde parten todos los músculos erectores de la columna. Esa masa que tenemos allí a ese nivel es puro músculo para ayudar a mantener. Muchos llegan hasta aquí, hasta casi la cervical, muchos de esos músculos, que son los que les dije también en la primera lámina, que son los intrínsecos de la columna, y ellos ayudan a mantener erecta la columna vertebral. Entonces, bueno, aquí están viendo igual la dirección de sus fibras, y todas ellas se dirigen entonces de la 10 a la 12ª costilla, de la 10 a la 12ª costilla, al tubérculo del pubis y a la línea alba. Entonces, fíjense, algunas de estas fibras sí descienden, aunque la mayoría va en esta dirección, hay algunas que descienden al tubérculo del pubis. Por eso les decía la mayoría, que son estas, fíjense que están aquí, ¿no? Cuando digo aquí, cuando yo les coloco aquí 10 a 12C, no se vayan a confundir con las vértebras cervicales, porque las vértebras cervicales siempre coloco C3, C4, C5, o sea, al contrario. En cambio, cuando coloco la C después del número, es las costillas, me refiero a las costillas. Vamos aquí a ver aquí en el videito. Vean las fibras, otra vez. Y se dirigen hacia allá. El otro, ¿verdad?, es el oblicuo externo. El oblicuo externo, el músculo más superficial, entonces va en sentido contrario, de atrás hacia adelante, pero de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Fíjense que entonces va desde la séptima a la 12ª costilla, de la séptima a la 12ª costilla, ¿verdad? Y algunas vienen desde la cresta ilíaca, Estas por lo menos vienen desde la cresta ilíaca, no estas, sino esta de aquí, desde la cresta ilíaca, y todas se dirigen hacia el ligamento inguinal. Perdón. En el ligamento inguinal, por delante, se van a insertar todas estas fibras del oblicuo externo. Algunas van a insertarse en el tubérculo del pubis también como pilares, que lo vamos a ver ahorita, y en la línea alba. Entonces fíjense, se insertan en el ligamento inguinal, el tubérculo del pubis y la línea alba. Entonces, en el ligamento inguinal, por delante, se van a insertar las fibras del oblicuo externo. Por delante del ligamento inguinal. Por detrás del ligamento inguinal se va a insertar lo que es la fascia transversales. Y recuerden que todas estas estructuras van a formar parte de lo que es el conducto inguinal. Olvidé comentarles que el oblicuo interno ayuda a la rotación del tronco hacia el mismo lado. En cambio, el oblicuo externo ayuda a la rotación hacia el lado contralateral. ¿Lo vemos? Vemos otra vez. Fíjense cómo ahí se inserta en el ligamento inguinal. Fíjense aquí cómo, bueno, sobre todo los que están en Morfo 3, se van a acordar que los músculos anterolaterales le hacen una vaina para envolver a los rectos. Fíjense cómo algunas fibras de estos músculos pasan por delante y otras pasan por detrás. Entonces es importante, eso se lo voy a explicar ahorita,
pero aquí lo estamos viendo en el video, ¿no? Aquí está la función de ellos. Fíjense que aquí están combinados oblicuo interno y oblicuo externo del otro lado. Entonces, bueno, fíjense cómo aquí están el oblicuo externo. De hecho, él se interdigita con este músculo que está aquí, que es el serrato mayor, ¿verdad? Y entonces ya, bueno, encima de él está lo que es el tejido celular subcutáneo abdominal y ya después viene la piel. Importante del oblicuo externo, entonces los pilares de cómo él se inserta a nivel del pubis. Entonces, fijémonos aquí que tenemos, él viene, el músculo viene, y entonces terminando aquí, se va a insertar de varias formas a nivel del pubis con unos pilares. Que tenemos este pilar que lo llamamos pilar externo. Él se va a insertar, estamos hablando del oblicuo derecho. Él se va a insertar en el cuerpo del pubis ipsilateral, es decir, del mismo lado. Pilar interno, pilar externo se inserta en el cuerpo del pubis del mismo lado. Tenemos el pilar externo. Pues, pilar interno. El primero es pilar externo, se inserta en el cuerpo del pubis del mismo lado. Luego tenemos el pilar interno, que se va a insertar en la sínfisis del pubis y el cuerpo del pubis del otro lado. Se va a insertar el pilar interno en la sínfisis del pubis y el cuerpo del pubis del otro lado, contralateral. Y tenemos un pilar posterior, ¿verdad? Un pilar posterior que se va a sobrepasar aún más allá para insertarse también en el cuerpo del pubis y lo hace detrás del pilar interno. Entonces tenemos un pilar externo, un pilar interno y un pilar posterior. Este pilar posterior es también llamado ligamento de Colles. Otro ligamento que deben tener anotadito por allí para cuando veamos ligamento inguinal. Si nos fijamos aquí, este dibujo que es el de Testi, tenemos aquí entonces un pilar, el pilar externo, el pilar interno, y este que vemos aquí es el pilar posterior del lado contralateral. Es decir, que del lado derecho tenemos pilar externo, pilar interno y pilar posterior. Este que vemos aquí que ya está del otro lado. Y esto que vemos aquí asomándose es el cordón espermático, ¿verdad? Y entonces estos ligamentos nos van a ayudar a formar el anillo superficial del conducto inguinal. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, haciendo un repaso, ¿verdad? De todos estos músculos. Bien, aquí yo lo voy a llover de dibujo para que de alguna o de otra forma ustedes puedan entender estas estructuras, ¿verdad? Entonces, fíjense, la verdad que no me gusta usar dibujos así, o le dejo la leyenda o uso dibujos sin leyenda, pero estos dibujos me parecieron importantes porque muestran bastante
el comportamiento de estos músculos. Y bueno, le quité la leyenda ahí de que quedaron las rayitas. Y bueno, entonces fíjense, si vamos ahora de superficial a profundo para hacer ejercicio, fíjense, oblicuo externo, ¿verdad? Que está saliendo desde las costillas, ¿verdad? Y se va a insertar, todas las fibras se van a insertar en todo el ligamento inguinal. Y de hecho, muchos textos hablan de que el ligamento inguinal es una expansión del oblicuo externo, es decir, que su origen es del oblicuo externo como tal, y no es un elemento aislado. Pero bueno, lo tenemos así, ligamento inguinal, allí se insertan, en el borde anterior del ligamento inguinal se inserta el oblicuo externo, y en el borde posterior, como habíamos dicho, se inserta la fascia transversalis. Entonces todas estas fibras se dirigen hacia el ligamento inguinal, al pubis con los pilares y la línea alba. Quitamos el oblicuo externo y entonces caemos en el interno. Entonces tiene una dirección al contrario. El oblicuo externo era de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. El oblicuo interno es de atrás hacia adelante, pero de abajo hacia arriba, ¿verdad? Y entonces se van a dirigir sus fibras hacia adelante, hacia la línea alba. Igualmente, entonces tenemos el transverso que se va a insertar desde el tercio externo del ligamento inguinal a cresta ilíaca, la fascia toracolumbar, y todas esas fibras se van a dirigir hacia adelante y también se van a insertar en la línea alba. Ahora, fíjense que van quedando, ¿verdad? Vamos a decir los pedazos de aponeurosis, porque nada más cortamos prácticamente el músculo y queda la aponeurosis que va a envolver, como dije anteriormente, a los rectos que vamos a ver ahorita. Otra cosa que tienen que saber es que muchos libros, la mayoría de los libros, considera que el oblicuo interno, que es este que estoy señalando en este momento, con el transverso, se unen, sobre todo se unen aquí en el tercio externo del ligamento inguinal y parte de la cresta ilíaca, y se unen en su inserción a nivel medial, ¿verdad? Se unen bastante, se entrecruzan mucho sus fibras y le llaman tendón conjunto. Entonces, tendón conjunto es la unión tanto en su inserción proximal como en su inserción distal de el oblicuo interno y el transverso, es decir, de los músculos más profundos. Eso lo vamos a ver en varios dibujitos, se van a dar cuenta que están unidos. Y ellos van a ser parte también de lo que es, esto es importante que lo sepan, van a ser parte de las paredes del conducto inguinal. Entonces, ahora vamos a ver los comportamientos de las fascias abdominales. ¿Qué sucede? Cuando vienen estos músculos oblicuos, ellos llegan a la línea media pasando por delante o por detrás del recto anterior. Pero ellos lo hacen de una manera diferente a nivel superior que a nivel inferior. Es decir, los 2/3 superiores lo van a hacer de esta manera, como les voy a explicar, ¿verdad? Y a nivel inferior lo van a hacer de esta manera. ¿Cómo es? Bueno, fíjense, entonces vamos a ir ahora de superficial a profundo. El oblicuo externo, ¿verdad? Cuando va llegando a los rectos anteriores, sus fibras pasan por delante. Son estas que voy señalando aquí y se entrecruzan en la línea media. El oblicuo interno, su fascia se va a desdoblar. Cuando él va llegando al recto anterior, su fascia se va a desdoblar en una hoja superficial y una hoja profunda. O en unos libros lo van a leer como fascia prerectal
porque es por delante del recto, y una fascia postrectal, por detrás del recto. Entonces, el oblicuo interno se va a dividir en dos, una prerectal y una postrectal. O una anterior y una posterior. O una superficial y una profunda, como ustedes quieran. Y el transverso, así como hizo el oblicuo externo que pasa por delante, también el transverso entonces viene y él completamente pasa por detrás. Todas estas fibras se dividen aquí. Eso hace que entonces, si se dan cuenta, prácticamente los rectos tienen la misma cantidad de fibras por delante que por detrás. Adicionalmente, por detrás pasa esta línea que ustedes ven aquí, esta línea que aquí la vemos como marrón, que es la fascia transversalis. Es la fascia que está recubriendo al transverso. Por eso se llama fascia transversalis. Ahora, a nivel inferior, en el tercio inferior, va a suceder algo diferente. El oblicuo externo, voy a añadir que en algunos libros los oblicuos los llaman oblicuo mayor y oblicuo menor, para que lo tengan en cuenta. El oblicuo externo pasa por delante. El oblicuo interno no se desdobla, sino que él agarra y pasa por delante también. E igualmente lo hace el transverso. Es decir, que los tres van a pasar por delante de los rectos anteriores. Y solamente por detrás va a pasar esta fascia, que es la fascia transversalis. Solamente por detrás. Es decir, que va a quedar como debilitado la cara posterior del recto anterior a nivel distal. A nivel inferior. Así que en tórax y abdomen no se debe usar distal y proximal. Se puede usar en digestivo. Por ejemplo, en el tubo digestivo también los anatomistas tienden a usar distal y proximal. Todo lo proximal es lo más cerca hacia la boca, lo distal es hacia el ano. Pero de resto no se debe usar esos términos en el tronco. Lo que pasa es que, bueno, como soy traumatólogo y siempre hacia abajo y hacia arriba uno usa proximal y distal, en las extremidades la costumbre. Ajá, ¿qué sucede? ¿Cuál es la importancia de esto, de saber esto? Bueno, fíjense, que entonces, si yo quito los rectos, ¿verdad? Si yo quito los rectos, ¿qué voy a ver detrás? Voy a ver en la parte superior, en los 2/3 superiores, la aponeurosis postrectal. Es decir, la aponeurosis de del oblicuo interno con la del transverso. Pero en la parte inferior eso ya no está. En la parte inferior eso ya no está. Solamente está la fascia transversalis. Y entonces, aquí, en este límite donde la fascia postrectal dejó de estar, queda una línea que se llama línea arqueada o línea de Douglas. ¿Se acuerdan cuando vimos fondo de saco de Douglas en la parte de la pelvis? Bueno, línea de Douglas. Por esa línea de Douglas va a subir una arteria que se llama epigástrica inferior, que es rama de la ilíaca interna. Perdón, de la ilíaca externa. ¿Se acuerdan que la ilíaca externa va a salir por aquí, por el arco crural, ¿verdad? Y ella, antes de salir, va a dar varias ramitas, entre ellas una que se llama epigástrica inferior. La epigástrica inferior va a subir por aquí, se va a meter por aquí, imagínense eso por detrás. Es decir, cuando pasa por aquí va a pasar entre la fascia, la aponeurosis esta que vemos aquí, que es la postrectal, y los rectos anteriores. Es decir, va a correr por la cara posterior de los rectos anteriores. Ahorita lo vamos a ver en un dibujito. Y va a ascender. Esa es una arteria muy importante que tienen que estar pendientes los cirujanos cuando van a abrir el abdomen
a través de los músculos rectos, porque ella está allí por detrás agazapadita. Otra cosa, de una vez, para que lo vayan teniendo en mente, esta línea arqueada o línea de Douglas tiene en sus fibras, ¿verdad? Tiene fibras que dan a un ligamento que se llama ligamento de Hesselbach. Que a lo mejor lo han escuchado, ¿verdad? Pero no sé si lo habrán entendido. Y ese ligamento de Hesselbach entonces es una expansión aponeurótica que viene de la línea arqueada o de la línea de Douglas, desciende hacia el ligamento inguinal y se dirige hacia afuera. Entonces viene formando el arco, desciende hacia el ligamento inguinal y luego hacia afuera. Y aquí, cuando hace esta curva, ayuda a formar parte de lo que es el anillo inguinal profundo. El anillo inguinal profundo. Ligamento de Hesselbach. Por ahí está escrito para decirle cómo se escribe. Otro dibujo que nos ayuda con la comprensión de estos músculos. Entonces fijémonos, aquí está oblicuo externo, ¿verdad? Le cortamos esta ventana, hacemos esta ventana y entonces aquí vemos al oblicuo interno. Fíjense que el oblicuo interno que se va a desdoblar para envolver al recto anterior por delante y por detrás. Y por detrás, más atrás, pues está el transverso, pasando totalmente por detrás del recto anterior. Igual aquí está cortado el oblicuo externo con la aponeurosis anterior de el oblicuo interno para poder visualizar a los rectos. Esto es del Prometheus también, como entonces finalmente se disponen todas las fibras, ¿verdad? Entrecruzadas entre ellas. Recordemos entonces que las fibras que van así, oblicuo externo, las que van así, oblicuo interno, más atrás esta por allá que se ven así, transverso, y que todas ellas están envolviendo al recto anterior. Esa envoltura es lo que a lo mejor ustedes han escuchado en algún momento que se llama vaina de los rectos. Porque vaina es algo que envuelve. Así como la espada, que se guarda en una vaina. Así igualito está envuelto los rectos por los oblicuos. ¿Cómo se divide el abdomen regionalmente? Siempre me acuerdo del juego de la vieja. Porque se divide en 9 cuadrantes. Cuando me ponía a jugar, hacía 2 rayitas horizontales, 2 rayitas verticales, 2 horizontales, y entonces me ponía a jugar. Bueno, igualmente debemos grabarnos 2 rayitas verticales. Las 2 rayitas verticales, las 2 rayas verticales, van a pasar normalmente, la mayoría de los libros le van a decir que van a pasar por la línea medio clavicular. Por la línea medio clavicular. Pero algunos libros van a decir que la línea medio clavicular es muy lejos porque eso no está en el abdomen. Entonces que el punto de referencia debe ser la mitad de la región inguinal. Es decir, el medio del ligamento inguinal. Entonces, entre la espina ilíaca anterior superior y el pubis, línea medio inguinal también le llaman. Línea medio inguinal, que sería esta. Cualquiera de las dos para mí está bien. Las líneas horizontales, ¿verdad? Las líneas horizontales, una va a pasar por debajo de los arcos costales, donde termina el último arco costal, va a pasar esa línea horizontal superior, también llamado plano subcostal.
Y la línea inferior va a pasar por las espinas ilíacas anterosuperiores. Por las espinas ilíacas anterosuperiores. Algunos libros les van a decir que pasa es por las crestas ilíacas. Pero lo que mayormente se acepta es por las espinas ilíacas anterosuperiores. Entonces esto va a formar 9 cuadrantes. Estos 9 cuadrantes, ¿verdad? Son facilitos. Este y este, o vamos a empezar con los del medio, para no estar pasando a través de ellos, ya se van a saber el nombre de estos. Epigastrio, el de arriba, estamos hablando de los 3 del medio. Epigastrio, epi de por encima, epigastrio, mesogastrio en el medio, e hipogastrio, debajo de hipogastrio. A los lados, ¿verdad? Entonces tenemos hipocondrio, porque está debajo de las costillas, o debajo de los arcos costales, ¿verdad? Que ya están formados por cartílago. Hipocondrios, entonces derecho, izquierdo, flanco, ¿verdad? Flanco, porque está completamente a los lados, como las guerras, los que atacaban de lado eran las tropas que eran flancos, que atacaban los flancos, flanco derecho y flanco izquierdo, y aquí lo que llamamos fosa, la inferior, fosa ilíaca derecha e izquierda. Entonces hipocondrios, flancos y fosas ilíacas, epigastrio, mesogastrio e hipogastrio. Si necesitan preguntar algo, no tengo ningún problema en que me interrumpan, porque no voy a estar leyendo el chat a menos que me salga. Que, como les dije, el celular está apagado. Ajá, esto aquí también es otra manera de dividir el abdomen. Pasamos una línea tanto vertical como horizontal a través del ombligo, y entonces lo dividimos solamente en 4, y entonces queda cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. Estas divisiones son para más o menos ubicarnos en el abdomen, ¿verdad? Cuando estamos por ejemplo, conversando un caso clínico, por ejemplo, sepamos de qué región del abdomen estamos hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de las extremidades, ¿verdad? Nosotros decimos siempre, bueno, en el brazo, en la cara anterior o en la cara lateral. Y entonces ya eso te ayuda bastante. Y hasta normalmente lo dividimos decimos en el tercio proximal, en el tercio medio, en el tercio distal, ¿verdad? En el abdomen, esta es la manera como dividimos hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. Entonces el dolor, primero, como ahorita que están viendo anatomía, lo primero que tienen que hacer es grabarse qué órganos están allí intraabdominal. Para los de Morfo 2, esto no es tan importante en este momento. Es decir, si ustedes se van a poner a grabarse qué órganos están en cada cuadrante, lo van a hacer seguramente al caletre, y no es la idea. Pero los de Morfo 3, que están viendo ya la parte digestivo, tienen que ya irse grabando esas cosas, porque ya después de aquí van a caer en semiología, y cuando vayan a palpar el abdomen, el profesor les va a decir, ya va, te vas a palpar ¿qué? Vas a palpar mesogastrio. Ajá, ¿qué hay ahí en mesogastrio? Si no, no eres digno de palpar el abdomen, así te van a decir. Entonces, hipocondrio derecho, normalmente tenemos al hígado, ¿verdad? Casi en toda su extensión, y lo que llamamos, fíjense que esto es el colon, ¿verdad? El colon, el intestino grueso, pues, que es el colon. Y entonces el colon, el intestino delgado, ¿verdad? Llega aquí al ciego, que es el comienzo del intestino grueso. Entonces él tiene una porción ascendente, que es esta, luego tiene una porción transversa hasta aquí, cruza aquí
y desciende una porción descendente y luego una porción sigmoidea porque hace como una S y luego termina en recto. Entonces, en mesogastrio prácticamente tenemos todo el intestino delgado. Entonces, lo que es el apéndice secal y el ciego están en fosa ilíaca derecha. Porción ascendente en flanco derecho. Este cruce le llamamos ángulo hepático del colon. Ángulo hepático del colon. Luego, entonces eso está, el ángulo hepático del colon también lo consideramos dentro del hipocondrio derecho. El colon transverso parte en mesogastrio hasta que llega al ángulo esplénico del colon porque está en relación con el vaso. Entonces en hipocondrio izquierdo tenemos el vaso y el ángulo esplénico. Colon descendente, flanco izquierdo, un colon sigmoides, fosa ilíaca izquierda, recto en hipogastrio. En hipogastrio vamos a tener también lo que es la vejiga, lo que es el útero en las mujeres, ¿verdad? Igual parte en los ovarios. Los ovarios lo podemos tender, por ejemplo, si hay un dolor a nivel del ovario, puede tender a irse más que todo hacia las fosas ilíacas. El estómago también lo tenemos a nivel de hipocondrio izquierdo. Aquí lo tenemos aquí. Epigastrio e hipocondrio izquierdo. Sin embargo, el píloro, el cardias sí lo tenemos en epigastrio como tal. Igualmente, se pueden grabar estas mismas estructuras por cuadrantes. También me están faltando los riñones que están en los flancos, la parte inferior en los flancos, la parte superior en los hipocondrios, y me están faltando las señoras que van por el medio, que son la vena cava inferior y la aorta. Si ustedes se fijan, se quedan quietecitos y se ven su epigastrio, van a ver que tiene pulsaciones. Esas pulsaciones que quedan quietecitos y la pueden ver, en algunos se pueden ver, en otros no. La mayoría se ven. Esas pulsaciones son de la aorta descendente. Se dan allí en epigastrio y eso es pregunta, eso es parte de su evaluación en tórax cardíaco en introducción a la práctica médica. No se van a olvidar de eso. Por supuesto, la vesícula no la podemos olvidar. No se me va a olvidar en hipocondrio derecho. Ok, entonces, ahora, cuando nosotros vamos de superficial a profundo en la pared abdominal, ¿qué nos vamos a encontrar? Eso es pregunta que ustedes les van a hacer si un día entran a una operación abdominal. Les van a preguntar cuáles son las capas, los planos, cuáles son los planos que voy a encontrar a medida que voy incidiendo a través del abdomen. Entonces, piel, ¿verdad? Después viene tejido celular subcutáneo, pero el tejido celular subcutáneo es un poco más especializado, ¿verdad? Un poco más especial, vamos a decir. Y entonces se le llama fascia superficial de Camper, que es una parte más grasosa, ¿verdad? Por eso le llama capa grasa de Camper, y una más profunda que es más endurecida, es mismo tejido graso pero más endurecido, es membranosa, y entonces se llama de Scarpa. Luego, ¿verdad? Entonces piel, tejido celular subcutáneo, luego caemos, después que has incidido en toda esta grasa, caes en la vaina de los rectos, es decir, en la aponeurosis prerrectal. Corta la aponeurosis prerrectal, caes en los rectos. Cortas los rectos si estás yendo por aquí. Si estás yendo por un lado, por donde normalmente se hacen las apendicectomías, vas a ir cortando los oblicuos. Oblicuo externo, oblicuo interno y el transverso. Y luego vas a caer en la fascia transversalis. Luego de la fascia transversalis
está más grasita, que se llama fascia extraperitoneal o fascia preperitoneal, también llamada preperitoneal. Y luego de eso, entonces caemos en el peritoneo parietal. Entramos al globito de lo que voy a hablar mañana. Entramos al globito que es el peritoneo. Igual, entonces para que más o menos lo vean aquí. Piel, tejido celular subcutáneo que está dividido en fascia de Camper y fascia de Scarpa. Luego, aponeurosis prerectal, rectos, aponeurosis postrectal, fascia transversalis, la verde, fascia transversalis, luego más grasita, fascia extraperitoneal o preperitoneal, y luego caemos en peritoneo parietal. Al abrir eso, vamos a ver, como decía mi profesor de Morfo 3, van a ver el mondonguero, ¿verdad? Y entonces ahí ya es peritoneo visceral y todo eso que vamos a ver el día de mañana. Entonces, en cuanto a la irrigación de estos músculos y de la pared como tal, fíjense que yo les dije que esto es súper importante, sobre todo un día de estos. Varios de ustedes van a ser cirujanos, ¿verdad? Y espero que se acuerden de esto. Tenemos que, ¿se acuerdan? Voy a comenzar con lo que ya les había dicho. La arteria epigástrica inferior. Fíjense que va aquí, que es rama de la ilíaca externa. Recuerden que la ilíaca externa, cuando pasa por el arco crural, por el ligamento inguinal, se va a llamar femoral. Eso lo vamos a repetir hasta el cansancio la semana que viene. Entonces la arteria epigástrica inferior, ¿verdad?, va a ascender y va a pasar por el arco de Douglas, entre el arco de Douglas y el recto anterior. Ella se va a anastomosar con otra arteria que viene descendiendo. ¿Quién es esa señora? La señora mamaria interna. Que si se acuerdan, la mamaria interna es rama de la subclavia. Ella, habíamos visto que ella desciende paralelamente al esternón por detrás de las costillas. Y entonces ella finalmente da su rama terminal es la epigástrica superior. Y bueno, ellas se anastomosan aquí. Cuando hay una anastomosis y usted se llega a llevar eso, compadre, eso sangra que da tristeza porque va a sangrar de los dos lados. Tú cortas esta arteria, por ejemplo, aquí, para acá. Y entonces tú lo que tienes que controlar es el sangrado que viene desde aquí. Porque de aquí no va a venir sangrado, muy poco. Pero en este caso, si tú te llevas una de estas arterias, te sangra por aquí y te sangra por aquí. Entonces, buenas noches. Entonces tengan cuidadito con eso. Entonces, epigástrica inferior, rama de la ilíaca externa. Epigástrica superior, rama de la torácica interna, o también llamada mamaria interna, como normalmente la llamamos. El torácica interna es un término nuevo. Y que es rama de la subclavia, que es rama de el tronco arterial brachiocefálico, que es rama de el callado de la aorta, que es rama del ventrículo izquierdo. Ajá. Entonces, esto por aquí. También existe esta que es llamada la circunfleja ilíaca profunda, también circunfleja ilíaca profunda, que también es rama de la ilíaca externa y ayuda a irrigar a los oblicuos. Aquí quería mostrarles igualmente, fíjense cómo, otra vez, la epigástrica inferior asciende, pasa por el arco de Douglas y se anastomosa con la epigástrica superior. Fíjense, tratemos de adivinar todas estas estructuras que hay aquí. Recto anterior, fíjense, recto anterior. Fíjense la vaina prerectal. Fíjense cómo aquí esto, y ustedes ven aquí, se cortó al oblicuo externo, que es el más profundo. Pero aquí se cortó al oblicuo interno, que se divide en dos, en una post
y en una prerectal. Igualmente aquí entonces esto tenemos aquí el transverso, que el transverso uniéndose con el oblicuo interno, no se le olvide que se llama el tendón conjunto. Por este lado abrimos al transverso, ¿verdad? Fíjense, se abre el transverso y que vamos a encontrar la fascia transversalis. Que la fascia transversalis en su momento, cuando veamos conducto inguinal, va a ayudar a formar una de las estructuras del cordón espermático. Cortamos la fascia transversalis y caemos en la grasa preperitoneana. Otra cosa, entonces esto que vemos aquí es el abdomen, la cara posterior de la pared anterior del abdomen. Es decir, nos metimos en el abdomen y miramos hacia acá, hacia adelante. Entonces estamos mirando el abdomen por detrás. Vamos como que si somos un intestino. ¿Qué miramos? Otra vez, ilíaca externa, ¿verdad? Que me está dando aquí la epigástrica inferior. Y que se está metiendo, fíjense, esto es fascia transversalis, y que se está metiendo por el arco de Douglas. Se mete por el arco de Douglas y llega a anastomosarse con la superior. ¿Ven cómo viene aquí? La superior. De una vez aquí, bueno, aquí no se ve tan directamente, pero entonces aquí recordar el otro señor. Si uno no repasa, se le olvida. Si uno no repasa, se le olvida. Ligamento de Hesselbach. Fíjense cómo está como aquí formado, más engrosadito que esto que va para arriba. Ligamento de Hesselbach que desciende hacia el ligamento inguinal. Esto que viene aquí. Hasta el ligamento inguinal y luego se viene hacia afuera. Esto rodeando aquí a los vasos, al cordón espermático, que es esto que exactamente está saliendo aquí. Esto que rodea el cordón espermático, ligamento de Hesselbach. Creo que vamos bien hasta aquí. Esto, para cuando vimos lo que vieron sistema reproductor, fíjense aquí, esto, cordón espermático, y esto es conducto deferente aquí. Conducto deferente que viene hacia atrás, por detrás de la vejiga, y se va a unir con la próstata y con las vesículas seminales, formando el conducto eyaculador. Entonces, ahora vamos con el conducto inguinal. Como ya muchos de ustedes saben, ¿verdad? El conducto inguinal se forma porque en vida intrauterina, más o menos en séptima, octava semana de vida, empieza a descender el testículo, ¿verdad? Y él no puede quedarse como el ovario, que se queda a nivel intraabdominal, sino que él debe salir de la cavidad abdominal, porque para sintetizar los espermatozoides necesita una temperatura menor a la que hay intraabdominal. Entonces por eso él se sale. Para él salirse pasa a través de las capas de músculo que hemos visto. No solamente las capas de músculo, sino las mismas fascias. Y entonces él se lleva algunas les hace un hueco y a algunas se las lleva. Fíjense cómo él va descendiendo y entonces se va llevando. Por ejemplo, aquí estamos viendo que se está llevando la más superficial, que es el peritoneo, la más profunda, perdón, peritoneo parietal, se está llevando fascia transversalis, se va a llevar uno de estos tres músculos que es el oblicuo interno y él se va a llevar todo eso que lo va a ayudar a protegerse. Y ahorita vamos a ver cómo se van formando todas estas estructuras. Como les dije, aquí yo coloqué dibujo que da tristeza, para que si no lo entienden con un dibujo, lo entienden con el otro. Entonces fíjense cómo el testículo fue pasando y se fue llevando a las estructuras.
Fijémonos aquí, aponeurosis del oblicuo externo, que lo hemos visto ya, aponeurosis del oblicuo externo, ¿verdad? El oblicuo interno, transverso, fascia transversalis, ¿verdad? Fascia transversalis, fascia preperitoneal y peritoneo parietal. Parte de esas estructuras se las va a llevar el testículo. Fíjense, y entonces todo esto es lo que llamamos conducto inguinal. Una abertura profunda y una abertura superficial. Por aquí sale, ¿verdad? Cordón espermático, y entonces se ha llevado varias capitas que aquí las pusieron con varios colores. Así como le pusieron colorcito aquí, es colorcito aquí. Fíjense ahora aquí a nivel medial. Fíjense esto, ¿quién es? Recto anterior. Recto anterior, y por detrás está la fascia transversal. Y recordemos que aquí estamos bastante inferior. Aquí está la grasita preperitoneal y aquí el peritoneo parietal. Otra cosa que quiero que se fijen aquí. Fíjense que esto aquí es la preperitoneal, ¿verdad? Perdón, la prerrectal, la fascia prerrectal, que se divide en dos, ¿verdad? Que se divide en dos, pero a la vez son dos músculos que están llegando, que es el oblicuo interno y el transverso. Oblicuo interno y el transverso que se están uniendo en esto que es el tendón conjunto. Recordemos que se une oblicuo interno, transverso, oblicuo interno, y forman el tendón conjunto. Entonces lo que vamos a estudiar ahorita es cómo se forman las paredes de esto que llamamos conducto inguinal. Vamos a decir que ese es un término que se usa de manera incorrecta, sin embargo todo el mundo le dice conducto inguinal, pero en verdad se debería llamar trayecto inguinal, porque los libros de anatomía dicen que está formado por paredes que no son propias de lo que está pasando por ahí. Es decir, lo que pasa por ahí son estructuras del cordón espermático que no pertenecen a la pared abdominal. Entonces, por ello, se le debería llamar trayecto inguinal, porque no tiene paredes propias. Pero todo el mundo le llama conducto inguinal, así que le llamaremos conducto inguinal. Entonces vamos a estudiar las paredes y los agujeros, el agujero profundo y el agujero superficial. Los llamo así, sin embargo, también los llaman anillo inguinal externo y anillo inguinal interno. El problema con esa terminología es que si te pones a ver, este anillo está más medial que este. Por lo tanto, este se debería llamar anillo inguinal interno y este anillo inguinal externo. Pero la mayoría de los libros de anatomía se acostumbraron y entonces le dicen a este externo y a este interno. Por lo tanto, para que no haya confusión, le llamaremos anillo inguinal superficial y anillo inguinal profundo, porque con eso no hay discusión. Aquí, fíjense cómo tratemos de adivinar. Recto. Este es recto, este es piramidal. Aquí están envueltos en fascia, ¿verdad? Entonces, si esto que le pasa por detrás es fascia transversalis, esto es grasa preperitoneal, peritoneo parietal. Esto, tendón conjunto, que está formado aquí por oblicuo, por transverso y oblicuo externo, y oblicuo interno, transverso y oblicuo interno. Y entonces el cordón espermático está pasando por allí. Estos dos vasos que están pareciera que estuvieran pasando por ahí, pero recuerden que no pasan. Ellos pasan por detrás del ligamento inguinal, que es este. Por detrás del ligamento inguinal. Es decir, que no se meten en el conducto inguinal. Pasan por detrás del ligamento inguinal. Esta es la ilíaca externa, que se va a llamar, después de pasar por el ligamento inguinal, se va a llamar femoral. Y son los vasos, sea espermático. Bueno, espermático juro, porque el ovárico se queda allá.
la arteria espermática que está pasando con, o sea, que es parte de lo que es el cordón espermático, ¿verdad? Entonces aquí viene el cordón espermático, sale del trayecto inguinal a través de este agujero que es el superficial y que hemos visto en parte por los pilares, ¿se acuerdan? Pilar externo sería este, pilar interno y pilar posterior que caería más acá, que de hecho es este que se ve aquí. Pilar externo como pilar posterior, perdón, ¿cómo lo habíamos llamado? Ligamento de Colles. De Coles o de Colles. No sé cómo le habrá gustado que le pronunciaran, pero bueno. Entonces, aquí si se acuerdan, cuando hablamos de conducto inguinal en aparato reproductor masculino, ¿verdad? Aquí está, aquí lo tengo otra vez para que recordemos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que entonces vamos a, si tienen alguna duda, me avisa? Vamos entonces ahora a ver las paredes del conducto inguinal de profundo a superficial. Es decir, que vamos a ir como el caminito de del testículo que viene descendiendo embriológicamente, pasa a través del agujero inguinal profundo, pasa por todo el trayecto inguinal y sale por el agujero inguinal superficial o anillo inguinal superficial, ¿verdad? Entonces, aquí nos estamos encontrando. O sea, aquí está. Conducto inguinal con solamente fascia transversalis. Con solamente fascia transversalis, es decir, no están nada de los oblicuos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Anillo inguinal superficial. Vemos claramente que el trayecto inguinal, el piso, lo forma el ligamento inguinal y que repasamos que se inserta a nivel anterior la aponeurosis del oblicuo externo y a nivel posterior se inserta la fascia transversalis. ¿Qué más vemos? La pared posterior. Recuerden, traten de imaginarse que ustedes son el cordón espermático. ¿Quién vemos hacia atrás? La fascia transversalis y el tendón conjunto, que no lo estamos viendo en este momento, pero sí estamos viendo la fascia transversalis. La pared posterior se forma por la fascia transversal y el tendón conjunto. La pared posterior es una de las paredes más complejas del conducto inguinal y vamos a tratarla aparte, pero vamos viendo estas capitas. Anillo inguinal profundo, ligamento inguinal el piso, pared posterior la fascia transversal. Si le ponemos el transverso, ¿verdad? Si ponemos el transverso, entonces vamos a ver que el techo lo está formando el tendón conjunto, ¿ves? El techo aquí, el tendón conjunto, que es la unión de el transverso con el oblicuo interno. Fíjense aquí cómo me está ayudando a formar parte del techo. Y claro, aquí no lo pusieron, pero él se inserta como más abajo, el tendón conjunto más abajo, y hace que entonces al final, sobre todo al final del trayecto inguinal, yendo hacia superficial, el tendón conjunto forma parte de su pared posterior. Entonces aquí estamos viendo el tendón conjunto formando el techo, y cuando él se inserta más aquí, más abajo, va a formar parte también de la pared posterior del conducto inguinal. Vamos a seguir colocando las capas. Ahora colocamos al oblicuo interno. El oblicuo interno, en conjunto con la fascia del externo, me van a formar la pared anterior. Entonces seguimos, esto es cordón espermático, ¿verdad? Piso, ligamento inguinal, techo, tendón conjunto y parte de su pared posterior en conjunto con la fascia transversal y que estaba más profundo, pero ahora estamos viendo su pared anterior que la va a formar el oblicuo interno y la fascia del externo. Eso no se los puede olvidar porque el oblicuo interno
es es el músculo que se va a ir con el cordón espermático para formar el músculo cremaster, que es el que va a hacer que el testículo sube y baja cuando tenga frío o cuando tenga calor. Suba cuando tenga frío y baja cuando tenga calor. Entonces, aquí está. A la pared anterior se la está formando el oblicuo interno, que es este, y la fascia del externo. ¿Se acuerdan? La fascia del externo que me va a finalizar formando los pilares. Entonces, pared anterior es oblicuo interno y fascia del externo. Ahí están todas las paredes. Entonces tratemos de recordarlas. Tratemos de recordarlas. Piso, ligamento inguinal. Pared posterior, fascia transversalis y más hacia medial, tendón conjunto. Techo, tendón conjunto. Porque el tendón conjunto, ¿se acuerdan que se inserta en la cresta ilíaca y en la parte externa, solamente en el tercio externo del ligamento inguinal, y él hace un arco para dejar pasar al conducto inguinal y se inserta en el pubis después? Al hacer ese arco, entonces el techo. Y ¿qué me está faltando? Pared anterior, que la tenemos aquí, oblicuo interno y fascia del externo. Piso, ligamento inguinal, creo que fue el que me faltó. Entonces ahora vamos con la pared posterior del abdomen. La pared posterior. Ok. Tómense un sorbo de café, un poquito más de agua para bañar a las neuronas. Este testí, ¿verdad? Este es un dibujo de testí. Aquí lo que él hizo fue, ¿verdad? Abrió la pared anterior del conducto inguinal. Vamos a imaginarnos que agarró un bisturí y lo pasó por aquí, ¡ra! Y abrió esto. Quedó, obviamente, queda el conducto inguinal descubierto, ¿verdad? Perdón, el cordón espermático. Entonces cortó el cordón espermático aquí y cortó el cordón espermático aquí. Si se están imaginando eso, ¿qué vas a ver? Vas a ver ahora completico la pared posterior, ¿verdad? Vas a ver prácticamente el techo y vas a ver, sigues viendo el piso. Abrimos pared anterior y cortamos el cordón espermático. Triste por el paciente porque quedó estéril de un lado. Entonces, aquí está. Abrimos pared anterior, que es esta que está aquí agarrado con este ganchito. Que la pared anterior dijimos que era oblicuo interno y aponeurosis el externo. Cortamos el cordón espermático, es este. ¿Ven? Cortamos el cordón espermático. Y entonces estamos viendo la pared posterior. Este señor que viene aquí, que viene de aquí a aquí, esto es el piso. Si este es el piso, ¿es quién? Ligamento inguinal. Esto es el techo. Y aquí ya esto es pared posterior. Pared posterior que está formada por el tendón conjunto. El tendón conjunto. Y una zona débil aquí de la pared abdominal que la vamos a ver ahorita. Y está el anillo inguinal profundo, porque este es el anillo inguinal superficial. Yo creo que está claro. Abrimos pared anterior, que es esta, oblicuo externo. Corto cordón espermático y voy a ver pared posterior, tendón conjunto, ¿verdad? Y voy a ver el techo, que es parte de ¿se acuerdan que pared posterior es tendón conjunto y fascia transversal? Y el techo, que es el tendón conjunto. Creo que está claro. Ahora, ¿qué pasa? Que la pared posterior también se ve por dentro. Es decir, que si yo me meto allá en el abdomen y me convierto en un intestino y veo hacia adelante, ¿verdad? Voy a ver facilito la pared posterior del conducto inguinal. ¿Y quién es la pared posterior? Aquí está.
Otra vez la pared posterior. Profe, pero ese dibujo no lo entiendo. Bueno, mira. Estoy por dentro. Imagínense que soy la vejiga, que está más a ese nivel. Soy aquí la vejiga. Sínfisis del pubis. Entonces esto tiene que ser recto anterior. Si esto es recto anterior, esto tiene que ser oblicuos. Esto tiene que ser entonces espina ilíaca anterior superior al pubis. ¿Quién será este señor? Ligamento inguinal. Aquí viene la señora arteria ilíaca externa que está pasando por debajo del ligamento inguinal, que lo vamos a ver la semana que viene, formando el arco crural. Aquí me está dando, ¿qué señora? La epigástrica inferior. Yo creo que no voy tan rápido, ¿verdad? Creo que voy bien. Aquí viene saliendo cordón espermático, conducto deferente que viene para detrás de mío, para detrás de la vejiga. ¿Vamos bien? O sea, si alguien necesita que yo lo repita, yo lo repito sin ningún problema, me puede interrumpir sin ningún problema. Porque miren, mi idea es que ustedes entiendan. Más nada me satisface que ustedes entiendan conducto inguinal. Entonces, ahora entonces esta pared posterior, ¿verdad? La vamos a dividir en 3 zonas. Profe, pero ¿por qué? ¿Por qué va a dividir en 3 zonas? ¿Por qué no se puede quedar tranquilito con lo que ya sabemos de pared posterior? Bueno, porque un día ustedes van a ser cirujanos. Bueno, primero, un día ustedes van a ser internos de pregrado y se van a meter, voy a ver una hernia, vamos a hacer una hernia inguinal. Compadre, y usted cuando entra a esa hernia inguinal, y si no tiene claro esto, ni la O por lo redondo va a entender ahí. Nada más va a entender cuando sacan el cordón espermático. Cuando sacan el cordón... Sí, el cordón espermático. Aquí está. Ah, este es el cordón espermático. Ah, ya. Eso es lo único que entiende. Lo demás no lo va a entender. De verdad. Entonces, y segundo, un día tú vas a ser cirujano. La mitad de ustedes un día van a ser cirujano. Entonces, bueno, la mitad, estoy incluyendo urólogos, ginecólogos, todo lo que opera. Pero muchos de ustedes van a ser cirujanos generales y entonces van a tener que saber estas estructuras. Y porque esta pared posterior tiene que ver con las hernias. Con esto les puedo explicar lo de las hernias. Les voy a explicar lo de las hernias. ¿Qué sucede con las hernias? Entonces se divide en estas 3 zonas. Recordemos que esto es visto por delante. Pared posterior vista por delante. Pared posterior vista por detrás. Entonces primero tenemos, fijémonos, tenemos una zona externa. Hagamos una zona externa, que es esta que está aquí, donde está entrando, donde está el anillo inguinal profundo. Anillo inguinal profundo. Esa es la zona externa de la pared posterior del abdomen. Está, como les dije, formada por el anillo inguinal profundo. Luego tenemos una zona media, ¿verdad? Que está formada por la fascia transversalis, sobre todo. ¿Quién está allí? La fascia transversalis, no hay más nadie. Entonces, la zona de estas 3 zonas es la zona más débil de la pared posterior del conducto inguinal. Y es un sitio por donde pueden pasar hernias, por donde puede pasar el saco herniario, ¿verdad? Y formar lo que se llama una hernia. Entonces, como por ahí pasa una hernia, por supuesto los anatomistas dijeron, esto es una zona importante, vamos a ponerle nombrecito. Y entonces lo describió nada más y nada menos que Hesselbach, y entonces nos tenemos que aprender el triángulo de Hesselbach. Entonces, el triángulo de Hesselbach, o sea, ¿por qué esto? Ustedes a veces dirán, pero ¿qué ladilla esa broma? Triángulo, ¿para qué? Bueno, porque tú cuando estés operando, esto no se va a ver así. Esto no se va a ver aquí rojito y azulito.
esto no se va a hacer aquí marroncito, esto aquí blanquito, eso no se va a ver así. Entonces tú tienes que tener unos puntos de referencia en tu mente, valga la redundancia, de tal manera que aunque todo sea del mismo color, tú te lo puedas imaginar y puedas llegar al sitio. Es decir, que si hallas uno de estos tres estructuras, vas a hallar las otras. Porque te acuerdas de que forman un triángulo y que por ahí es que se está saliendo la hernia. O el saco herniario, pues. Entonces, este triángulo de Hesselbach está formado lateralmente por las arterias epigástricas. Arteria epigástrica inferior, lateralmente. Medialmente por el borde externo del recto anterior. Medialmente por el borde externo del recto anterior. E inferiormente por el ligamento inguinal. Inferiormente por el ligamento inguinal. Entonces, lateral, epigástrica, inferiores. Medial, recto, el borde externo del recto anterior. E inferior, el ligamento inguinal. En este momento estoy tratando de acordarme que hay otros libros que dicen que este límite es otro. Creo que el tendón conjunto, creo, pero no me acuerdo. Pero en los que busqué, o sea, de todo lo que busqué, la mayoría me dio fue borde externo del recto anterior. Por lo tanto, así me lo grabé. Borde externo del recto anterior. Entonces, triángulo de Hesselbach es por donde es una zona débil de la pared posterior del conducto inguinal por donde pueden salir la hernia inguinal, que es la de tipo directa. La indirecta, la hernia inguinal indirecta, sencillamente se mete por el hueco por el anillo inguinal profundo, por el anillo inguinal profundo. Entonces, hernia directa por el triángulo de Hesselbach en la pared posterior del conducto inguinal. Hernia indirecta a través del anillo inguinal profundo. Y bueno, y tenemos una zona medial o interna que está bastante reforzada por ligamento, que es la más reforzada de las tres, por varios ligamentos. ¿Cuál es el ligamento? Bueno, está, vamos a decir, de profundo a superficial, la fascia transversalis. ¿Se acuerdan? Fascia transversalis, que es lo más profundo. Después está tendón conjunto. Aquí, tendón conjunto que está llegando aquí a insertarse. Y están los ligamentos de Coles y Henle. Profe, Coles y Henle, ya se me olvidó. Eso fue cuando yo estaba desayunando. Coles y Henle, ¿verdad? Entonces son parte de los pilares, tanto del oblicuo externo como del recto anterior. Vamos a verlo. ¿Se acuerdan? Recto anterior, decíamos que llega un pilar externo y un pilar interno y una expansión del pilar externo, que es esta, una expansión del pilar externo que se va a insertar en el pubis, es el ligamento de Henle. Él forma parte, fíjense que aquí viene el conducto inguinal, va a formar parte de lo que es la pared de la pared posterior del ligamento inguinal en su zona interna. Y el otro ligamento es el de Coles, que es el mismo posterior, ¿verdad? Que es el posterior, aquí, el ligamento de Coles, que es el posterior del oblicuo externo. Que entonces, en este caso de del conducto inguinal izquierdo, aquí está formando la partecita, porque o sea, esto es pared posterior del conducto inguinal. Imagínense que ustedes se meten por aquí y van a ver hacia atrás. Van a ver esta zonita aquí, que está formada, repetimos, por fascia transversalis, tendón conjunto y dos ligamentos.
el de Coles, que es parte del oblicuo externo, y el de Henle, que es parte del recto anterior. Entonces aquí está, fascia transversalis, que no la vemos aquí, tendón conjunto. Este que está llegando aquí es el ligamento de Coles. Aquí no vemos, está llegando el ligamento de Coles del otro lado, el ligamento posterior del otro lado, que ayuda a reforzar la zona medial de la pared posterior del conducto inguinal. Igual aquí, bueno, aquí está la zona medial, tendón conjunto, fascia transversalis, Coles y Henle. Ok, entonces, otra de las cosas que debemos aprendernos un poco más específico es el anillo inguinal superficial. El anillo inguinal superficial que está prácticamente aprendido, porque está formado por los pilares del oblicuo externo, que repasamos, pero vamos a ver los dos al mismo tiempo. Pilar externo, que se inserta en el cuerpo del pubis ipsilateral, del mismo lado. Pilar interno, que se inserta en el cuerpo del pubis contralateral. Este no se me insertó más allá, se me quedó ahí. Pilar interno que se inserta en el contralateral, en el cuerpo del pubis contralateral y en la sífisis del pubis. Y el pilar posterior, que va a ser el ligamento de Coles, ¿verdad? Que obviamente, o sea, el anillo inguinal superficial va a estar formado, pero por el pilar posterior del otro lado. Es decir, que mi anillo inguinal superficial izquierdo va a estar formado por pilar externo y pilar interno izquierdo, pero pilar posterior derecho. Y otra estructurita, que es esta que está aquí, que son fibras arciformes entre los dos pilares, entre el pilar interno y el pilar externo. Fibras arciformes. Entonces, allí tienen cómo está formado el anillo inguinal superficial. No me detengo mucho porque creo que no es necesario, porque ya hemos visto este agujero varias veces. Pilar externo, pilar interno, pilar posterior y fibras arciformes, que es lo único nuevo. Fibras arciformes que unen pilar externo con el pilar interno. La semana que viene, otra vez, lo repito, vamos a ver arco crural con conducto crural, conducto de Hunter, todo eso que está en el muslo. Aquí está otra vez en el testí: pilar interno, pilar externo, pilar posterior del otro lado, fibras arciformes. Allí está asomándose el señor cordón espermático. El otro, entonces ahora falta el anillo inguinal profundo, ¿verdad? Que lo vimos aquí bastante rato. Ahora todo tiene sentido, me alegra. Sí, ¿verdad? Es que es un poquito complicado. Imagínate, eso era lo que yo les iba a contar. A mí, cuando yo pasé por Morfo 2, cuando pasé por la primera unidad, por locomotor, que te dan conducto inguinal, yo tenía un miedo terrible que me fuera a tocar el profesor que me dio conducto inguinal. O sea, cuando me tocaban el cadáver, además de que él era fuerte, yo no había entendido nada. Yo me sabía todas las extremidades al pie de la letra. Bueno, les confieso que sin mano y sin pie. Yo me estudié miembro superior sin mano y miembro inferior sin pie. Yo cuando llegué al posgrado de traumatología fue que estudié mano y estudié pie. Pero yo me sabía todo eso y yo decía, si me toca ese profesor, buenas noches. Porque, imagínense, si no lo había entendido con dibujo, claro, no se usaban tantos dibujitos así, pero no lo había entendido con dibujo en clase, imagínense en un cadáver, cuando me lo explicaron, menos. O sea, yo cerré mi cerebro, me puse a pensar pajarito preñado, porque ¿qué iba a entender? Que si ligamento de Coles, que si ligamento es el vaso. O sea, todos estos ligamentos a mí me suenan cuando me los explicaron, pero ni idea.
Entonces, claro, ya después obviamente lo entiendo y este, de hecho, por supuesto, por cierto, con el profesor, con el doctor, yo hacía guardia con el doctor Iskander Marín, que estuvo enfermo de COVID. Y él cuando iba a operar una hernia me avisaba, porque yo le decía, yo quiero entrar y ver, porque ahora sí entiendo el conducto inguinal y todo eso y quiero verlo, pues, y ahí él me enseñaba, aquí está el oblicuo externo, oblicuo interno, esto, tal. Entonces, bueno, no me acuerdo para qué me devolví. Perdón. Ajá, me estoy espoleando. Ajá. Eh, bueno, sí, porque me había ido para el conducto inguinal profundo, para que lo vieran, ¿no? Vieran allá, o sea, se ubicaran, ¿verdad? En el dibujito que vamos a hablar de este señor, ¿verdad? Vamos a hablar de este señor, pero visto desde aquí, desde adentro. Vamos a hablar de él visto desde adentro. ¿Por quién está formado? Así como el superficial está formado por los pilares, el profundo tiene unas estructuras que lo conforman. ¿Qué son? De primerito, muchachos, el ligamento de Hesselbach. El ligamento de Hesselbach, ¿verdad? ¿Se acuerdan que es una expansión del arco de Douglas? Miren cómo viene bajando y es como si lo fuera a ahorcar. Viene bajando como una S. Como si fuera a ahorcar a esto, porque este es el agujero. El agujero está aquí. Y aquí está saliendo conducto conducto deferente. Viene bajando y cae aquí en las fibras del piso, que es el ligamento inguinal. Entonces, ligamento de Hesselbach, y fíjense aquí, ligamento de Hesselbach. Aquí viene bajando del arco de Douglas y ahorca al conducto superficial, al conducto profundo, perdón, al anillo profundo, y cae en el que es el ligamento inguinal. Estos son los vasos ilíacos pasando a través del arco crural. Esto es arteria epigástrica inferior, por supuesto, porque está pasando por el arco de Douglas. Entonces, a nivel inferior lo forma el ligamento inguinal y el ligamento de Hesselbach. A nivel medial, ¿verdad? A nivel medial está el ligamento de Hesselbach y los vasos epigástricos. A nivel medial, lo vemos aquí, a nivel medial, porque esto es línea media. A nivel medial, vasos epigástricos y ligamento de Hesselbach. De hecho, varios libros hablan de que ellos siempre andan juntos aquí, cerca del conducto inguinal. Ligamento de Hesselbach y arteria epigástrica inferior. Y me está faltando el tendón conjunto, que recuerden que el tendón conjunto parte del tercio externo del ligamento, del tercio externo del ligamento inguinal y hace el arco, ¿se acuerdan? Entonces, cuando parte desde la parte externa, ayuda a formar el anillo inguinal profundo en su parte superior y externa. Entonces, superior y externa, tendón conjunto, parte inferior sería aquí el ligamento inguinal y de Hesselbach, y a nivel medial, porque esto es la línea media, a nivel medial, entonces ligamento de Hesselbach y arteria epigástrica inferior. Así se forma el anillo inguinal profundo. Entonces aquí vemos el dibujito anterior, lo vemos un poquito más claro, ¿ves? Entonces aquí está tratando de recordar, aquí tendón conjunto superior y externo, aquí vendría el ligamento de Hesselbach formando el borde medial con los vasos epigástricos, y en el piso forma ligamento de Hesselbach con ligamento inguinal. Esto que ustedes ven aquí, o sea, este es casi la misma foto. Fíjense que están los vasos epigástricos, pero
fíjense este hueco que ustedes ven aquí. Profe, ¿y por qué ese hueco está ahí si debería estar aquí? ¿Qué es esto que está aquí? Esto es el conducto deferente que viene metiéndose aquí. Profe, pero ¿y ese hueco? Ese hueco es una hernia a través de el triángulo de Hesselbach. Una hernia, ¿cuál sería? La directa, porque la indirecta es la que se mete a través del anillo inguinal profundo. Bien, una hernia vista desde adentro. Otra vez, otro dibujito. Tratemos de practicar. Anillo inguinal profundo contiene a súpero externo, tendón conjunto. Estos son, recuerden, espina ilíaca anterosuperior, pubis. Tendón conjunto, que son el transverso y el oblicuo interno. Ligamento de Hesselbach hace esto con las epigástricas, se une con las epigástricas y se inserta en el ligamento inguinal. Entonces, en el borde inferior es el ligamento inguinal con el ligamento de Hesselbach, y el borde medial es ligamento de Hesselbach y vaso epigástrico. Si se fijan, siempre que ustedes hablen de un anillo, de un agujero, se habla de bordes. Cuando hablen en anatomía de un anillo, de un agujero, se habla de bordes. Y eso lo vamos a ver más claro en la parte crural. En cambio, cuando hablamos de un conducto, es decir, que es algo tridimensional, entonces hablamos de paredes. Yo a este anillo no puedo decir pared superior, pared inferior. No, pues eso no es una pared, es un borde. ¿Sí? Para que tengan claro eso, y por eso a veces se me olvida y cambio la palabra para mantener la costumbre, que así debe ser. Esto... lleva a alguien. Pase adelante, siéntese, tome café. Ajá. Aquí, esto es algo que los cirujanos, que operamos, o cirujanos, traumatólogos, no se nos puede olvidar. Esto, la arteria epigástrica inferior, es rama de la ilíaca externa. Esta arteria que ustedes ven aquí, estos vasos, son los obturadores, que lo vimos la semana pasada. Los obturadores, ¿verdad? ¿Se acuerdan que son ramas de la ilíaca interna? Los obturadores vienen aquí. Bueno, ellos de vez en cuando se les ocurre enamorarse, ¿verdad? Y forman una anastomosis. ¿Que saben cómo se llama? Y la he llegado a ver en series. Yo no me acuerdo si en El Residente o en IAR. Yo creo que en El Residente. Esta anastomosis se llama corona mortis. Bueno, ya se pueden imaginar por qué se llama así. Bueno, porque a veces, si no la tomamos en cuenta, claro, porque aquí, fíjense, todo esto está descubierto, pero fíjense, esto está aquí abierto. Fascia transversal y todo esto está abierto. Pero yo creo que aquí se podría ver. Yo creo que es esta. Fíjense cómo casi ni se ve. Bueno, yo les había dicho que esto era el conducto deferente. Bueno, aquí viene el conducto deferente y tienen el mismo trayecto, ¿no? Conducto deferente, y a lo mejor vienen con ella, o a lo mejor son estas aquí, pero bueno, eso hay que darle con cuidado, compadre, porque lo que les dije, cuando tú te consigues una anastomosis y le das, sangra por los dos lados. Y entonces, como aquí hay un gentío, porque aquí lo es facilito, pero aquí, imagínense, en una mujer está el útero, está aquí medio montado, está la vejiga, con todo tienes que tener cuidado. Tú le das cortecito aquí, esto viene y se esconde para acá. Y esta viene y se esconde para allá y empiezan las dos a llorar sangre, 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 sangre. Y bueno, buenas noches. Un porcentaje de 50% de que el paciente vaya a fallecer si le das a esa señora corona mortis. Porque prácticamente te está diciendo una muerte segura. Así que pila. Y en traumatología nosotros, aquí por ejemplo, esta es la rama iliopúbica. Aquí el paciente se puede fracturar. Y a veces nosotros operamos, abrimos el abdomen. Bueno, a mayoría le pedimos a cirugía que nos abra el abdomen y entonces abordamos para colocar una placa aquí. Entonces imagínate que tú coloques la placa aquí y ven y le das a esa señora corona mortis. Chao, chao.
aquí otros dibujitos para que practiquemos. De abajo hacia arriba, como vimos, conducto inguinal. Pared posterior formada por fascia transversalis y tendón conjunto. Anillo inguinal profundo. Luego aquí tenemos tendón conjunto, ¿verdad? Que ayuda a formar el anillo superficial, ayuda a hacer el techo y ayuda a hacer la pared posterior del conducto inguinal. Aquí ya tenemos el oblicuo interno que me ayuda a formar la pared anterior y ayuda a enviar al cremaster. Ligamento inguinal que está formando el piso y el oblicuo externo con su aponeurosis que me termina de ayudar a formar la pared anterior del conducto inguinal. Otro dibujito como los vasos espermáticos aquí están pasando en el conducto inguinal. Otro dibujito con conducto inguinal. Vemos cómo aquí están todas las capas: oblicuo externo, oblicuo interno, transverso, fascia transversalis, grasita preperitoneal, peritoneo. ¿Ves? Entonces, como el conducto inguinal que viene aquí, este es el punto de referencia, viene aquí y va pasando aquí, y aquí entonces anillo inguinal superficial, los pilares interno, externo, arco arciforme. Fíjense que al principio está enredado, ¿verdad? Con los pilares. De tanto explicárselo es lo que me ayuda a que ya me enredo menos, ¿ves? Tendón conjunto aquí. Tendón conjunto, se están uniendo aquí. Transverso y oblicuo interno. Por eso es que yo siempre les digo, no sean egoístas, compartan con sus compañeros sus conocimientos y eso les va a ayudar, va a salir beneficiado el compañero y van a salir beneficiados ustedes porque les va a ayudar a que no se les olvide. Otro dibujito, abrimos aquí pared anterior del conducto inguinal y aquí tenemos sostenido el conducto inguinal. Fíjense entonces esto, aponeurosis del externo, que es la pared anterior, que es la que abrimos. Fíjense que esto que está aquí, ¿verdad? Esto que está aquí, el oblicuo interno, porque este es el externo. Esto que está cortado es el externo. El interno es esto. Y está cortado aquí. Entonces, agarré un bisturí, corté aquí y lo abrí hacia acá. Y ahora veo el transverso. Entonces, esto por supuesto es que es tendón conjunto. Y se acuerdan que el tendón conjunto forma parte de la zona interna o más reforzada de la pared posterior del conducto inguinal. ¿Cuál es la zona intermedia? Esta, que es el triángulo de Hesselbach, que solamente tiene la telita de la fascia transversalis allí y por lo tanto es la más débil. Y la más lateral de la zona, o sea, la zona más lateral de la pared posterior del conducto inguinal es el anillo inguinal profundo. Yo creo que hemos aprendido bastante hoy. Aprendí bastante con ustedes. En conjunto con ustedes. Entonces aquí vieron, ¿se acuerdan el dibujito al principio? No entendían nada a lo mejor. Bueno, aponeurosis del oblicuo externo, oblicuo interno, transverso, el verde fascia transversalis, grasa preperitoneal, peritoneo, recto anterior, tendón conjunto que se está uniendo aquí, transverso y oblicuo interno y oblicuo externo. Perdón, aquí están las hernias. Hernia inguinal indirecta, ¿ven? Hernia inguinal indirecta pasando a través del conducto inguinal, hernia inguinal directa pasando a través del triángulo de Hesselbach en la pared posterior del conducto inguinal. Otra aquí, hernia, fíjense el dibujito que habíamos visto anteriormente, aquí como una hernia, como un intestino, pedazo de intestino se mete por
el conducto inguinal y sale: hola, aquí estoy yo. Hola. Y entonces uno lo palpa. ¿Cómo lo palpa? ¿Cómo se hace? Bueno, fíjense aquí. Esto es como normalmente está un conducto inguinal. Él es un trayecto de apenas 4 centímetros desde el inguinal superficial al inguinal profundo. Hay veces que el inguinal superficial tú puedes pasar el dedo a través de él y tú sientes, pero puede que esté cerrado, puede que no, pero eso no significa que haya una hernia. Una hernia la sentimos es si está en la directa, en la pared posterior, o si se está metiendo por el anillo inguinal profundo. Y el ligamento redondo en la mujer. Es muy difícil que hayan hernias inguinales en la mujer, pero sí, por supuesto que son posibles. Esta es la manera en que examinamos al paciente. Normalmente tomamos un poquito, creo que eso se los dije en aquella vez, en aquella clase. Tomas un poquito de piel, es decir, no introduces el dedo desde aquí, sino que agarras un poquito de piel del escroto hacia arriba para que la piel te permita llegar hasta el anillo inguinal profundo y palpar. Tú le mandas a que el paciente puje y tú vas a sentir como si otro dedito te está tocando a ti, a la punta de tu dedo. Como si otro dedito te está tocando a la punta de tu dedo. Eso vas a sentir. Eso en resumen, ¿no? Es una clase completa de hernia inguinal. Y bueno, aquí están las, eso se los dije también aquella vez, las derivaciones, como las capas de la pared anterior del abdomen, que vimos todas estas, cómo se van a ir convirtiendo en las cubiertas del cordón espermático y del escroto. Solamente quise aquí traerlo para repasarlo. Recordar que cordón espermático tenemos un contenido 10 cosas que van pasando por allí en el hombre. En la mujer solamente el ligamento redondo que se va a insertar en el labio mayor de la vulva. En el hombre entonces 3 estructuras que son el conducto deferente, que viene subiendo del testículo, el músculo cremaster, que es el oblicuo interno, y la túnica vaginal, que es parte del peritoneo parietal. Todas esas cosas, ¿verdad?, son 3 estructuras diferentes. Después vienen 3 más, que son arterias. Arteria testicular o espermática para el testículo, obviamente. Arteria del conducto deferente para este conducto deferente que te estás recordando aquí. Y la arteria cremasteriana para el músculo cremaster, que te ayuda a subir el testículo. Luego de las arterias vienen las venas. Se llama plexo papiniforme, que son las otras 3 estructuras. Plexo papiniforme, que es el que se enferma cuando vemos varicocele, fibras simpáticas, nervios y un nervio especial para el músculo cremaster, nervio genitofemoral. Y por último, 10º, los linfáticos, que no pueden faltar. Entonces hemos visto varias de estos agujeros que comunican la pelvis con otra estructura. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, esta que es el cordón, el trayecto inguinal, ¿verdad?, que se comunica con el testículo, saliendo de la pelvis hacia el testículo. Aquí estos dibujitos quise traerlos también, recordando psoas ilíaco insertándose en el trocánter menor. Aquí está el psoas menor, cuadrado crural, que son los músculos para repasar cuadrado crural este es el oblicuo transverso, que para repasar los posteriores del abdomen. Y aquí también vemos una imagen así un poco oblicua, rectos anteriores y los oblicuos. Psoas ilíaco, las dos porciones, psoas ilíaca y cuadrado crural transverso. Otros dibujitos, tratemos de adivinar. Esto, psoas ilíaco, las arterias
a la arteria y vena femoral que están pasando por debajo del arco crural, que lo vamos a ver la semana que viene. Aponeurosis del oblicuo externo, aponeurosis del oblicuo externo con sus pilares, oblicuo externo aquí, oblicuo externo como tal, oblicuo interno desdoblándose en las dos hojas, ¿se acuerdan? Desdoblándose en las dos hojas, y por lo tanto esta me va a formar el arco de Douglas, y más allá el transverso recto anterior. Otro dibujito que me conseguí anoche, muy bonito. Fíjense cómo dibujaron aquí el trayecto inguinal. Fíjense cómo agujero superficial, perdón, agujero profundo, transverso. Esto sería fascia transversalis. Entonces transverso, oblicuo interno, aquí me forman el tendón conjunto, ¿ve? Y entonces aquí la aponeurosis del oblicuo externo con sus pilares: pilar externo, pilar interno, pilar posterior, ligamento de Colles. ¿Quiénes son los otros ligamentos que ayudan aquí para que no se nos olvide? En el tendón conjunto, ligamento de Colles y el ligamento de Henle, que es parte del pilar lateral del recto anterior. Aquí está en flechita cómo pasa el trayecto inguinal, recordando pared posterior, fascia transversalis y tendón conjunto. Fascia transversalis y tendón conjunto, pared posterior. Pared anterior, aponeurosis del oblicuo externo. Techo, tendón conjunto. Piso, ligamento inguinal, que es este señor aquí. Y de hecho aquí vemos mucho mejor. Pilar externo, pilar interno, pilar posterior del lado contralateral. Esto es tendón conjunto. Y bueno, esto quise nada más. De todas maneras, mañana en la clase de peritoneo vamos a ver estas foticos otra vez, y sí les voy a hablar un poco más de este caso clínico. Fíjense, aquí están todas las capas del abdomen, y esto es una peritonitis, líquido peritoneal, como está turbio. Esto es los epiplones, que lo vamos a ver mañana. Una operación cuando estaba en las clínicas, en cirugía. Pero se las comento mañana mejor, porque tendría que darles la clase para que me entiendan todas estas estructuras. Me trancó el mouse. Esto es bueno con lo que practicábamos en Morfo 3 en el anatómico 2006. Creo que se lo había enseñado. Aquí fíjense, para que entonces ustedes vean por qué necesitamos saber todas estas cosas. Fíjense, por ejemplo, si hay una paciente con una fractura de pelvis, yo lo voy a operar. Fíjense por dónde voy a hacer la incisión: encima de la espina ilíaca anterior superior hasta el pubis. Buenas noches. O sea, se pueden imaginar todo lo que me voy a encontrar. Entonces, por supuesto que debo saberme eso. Debo saberme que me voy a encontrar piel, tejido celular subcutáneo, oblicuo del externo, la aponeurosis del externo. Voy abriendo, caigo en el oblicuo interno. Y todo eso lo tengo que estudiar, lo tengo que repasar. Creo que no hay nadie que vaya a hacer esta operación sin repasar estos abordajes. Muy difícil. A menos que lo haga cada rato, pues. Pero estos son abordajes, fíjense, que de una vez te dice: hey, refiere el cordón espermático para que estés pendiente, que no te lo vayas a llevar, por favor. Sigues abriendo y caes aquí en la fosa ilíaca. Ya abrí todo, caigo en la fosa ilíaca. Entonces al tener ya la fosa ilíaca, entonces ya puedo, si puedo hacerlo, colocar una placa y eso. Pero fíjense por aquí quién está
las ilíacas externas que están pasando aquí para convertirse en femoral. Fíjense que aquí estoy fosa ilíaca y aquí estoy llegando a la articulación sacroilíaca que la vimos la semana pasada, articulación sacroilíaca. Aquí está seguramente ayudando el cirujano, cuidando los intestinos. No te lo vayas a llevar, por favor, porque me vas a dejar aquí clavado operando. Y bueno, de verdad que muchas gracias. Estoy cuando estaba en el centro de salud en obstetricia, pero en obstetricia ya como residente. Y estas eran estudiantes. Otorrino, anestesiólogo y pediatra. Y bueno, así serán ustedes un día, Dios mediante. Me alegra que les haya quedado claro.